Creje entrevistando. Estamos aquí con Aifa de la Cruz. ¿Qué tal, Aifa? ¿Cómo estás? Un saludo para Creje. Claro, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están mis amigos de Producciones Creagen? Es un gusto saludarles nuevamente por este canal y feliz de estar nuevamente contigo. Qué bueno, pasaron un año de esta entrevista. Cuéntanos, ¿cómo te fue este año? ¿Qué novedades tenemos? Uy, sí, no, mira, ya pasaron un año donde que, de hecho, como músico han habido ciertos proyectos que hemos ya avanzado, que hemos hecho nuestra primera producción musical. Aparte de ello, estamos ahí poco a poco avanzando con lo que viene a ser la carrera musical, pues con nuestras presentaciones, los eventos, algunos reconocimientos. Y seguimos con los viajes también ahí representando al Perú, pues estamos saliendo fuera del país llevando nuestra música tradicional de Ayacucho y del Perú. Qué bueno, Aifa, cuéntanos, pues esos viajes que tienes, ¿puedes decirnos a qué parte de Perú vas a viajar? Bueno, ahora nos vamos a Puquio, este 15 estamos con los amigos de Puquio, nos vamos a la ciudad de Puquio ya pues a cantar, a bailar con nuestra primera producción. Y pues con respecto a lo que son los viajes fuera del país, este año tenemos muchos planes, ojalá se logre que se dé. Tenemos la invitación de Argentina, que cada año siempre nos invitan a este festival maravilloso como es el Mixquila de Arpas. Tenemos la invitación también para Colombia y ojalá se dé, bueno. Yo creo que sí, Aifa. A todo esto, ¿qué mensaje le puedes dar a los nuevos valores que están empezando? A los nuevos valores hay que seguir luchando por los sueños. Hay un momento que uno lo puede lograr. De hecho, la vida de la música o en parte musical es de constante lucha, constante entrenamiento, trabajo musical de manera permanente, se puede decir, ¿no? Aifa, a todo esto, queremos pues anécdotas, tanto viajes que has tenido, pues una anécdota que te haya pasado pues el exterior o en Lima, no sé, en parte del Perú. Anécdotas, bueno, nos han pasado de todo, nos han pasado que nos hemos quedado sin instrumentos. Hubo que en otras fechas pues llegamos con el arpa prácticamente rota, tenía que tocar otras arpas. Esto me pasó en Argentina. Hay veces el arpa que tengo es artesanal, ¿no? Entonces no llevé con mucho protectores y tampoco muy confiada, ¿no? Entonces llego a Argentina al festival. El primer día, pues como no tocaba, estaba súper tranquila, ¿no? Al día siguiente la presentación, entonces unas horas antes de la presentación pues saco el arpa, ¿no? Al sacar del arpa del estuche veo el arpa destrozada. Pues no me quedaba más que tocar las puertas de los arpistas y decir pues préstenme un arpa, ¿no? Entonces llegué al escenario cargando mi arpa y en la otra mano cargando el arpa paraguaya para tocar. ¿Y eso, qué año fue eso? El año pasado me pasó eso. Mira tú. Bueno, lo cierto que soluciona el problema. Sí, hay que solucionarlo, no nos quedaba de otra, ¿no? Ya estábamos ahí, ya el concierto se iba a hacer, así que lo único que nos quedó era pues salir como sea, ¿no? Ahí está. Bueno, habla de tu producción que tiene, ya es la otra producción, cuéntanos. Sí, la primera producción musical que hemos hecho recopilación de muchas canciones de tierra adentro, canciones, por ejemplo, que los cantaban nuestros abuelitos. Entonces, prácticamente es una recopilación de todo ello que hemos hecho, le hemos tratado de trabajar y realmente espero que les guste esta primera producción, realmente lo hemos hecho con mucho cariño y de verdad nos ha costado bastante tiempo elaborarlo, ¿no? Yo me imagino, espero que hoy nos deleite uno de esos temas, pues aquí. Sí, bueno, hoy día vamos a cantar algunas canciones que hemos traído desde Ayacucho, ¿no? De hecho, el día de hoy tenemos un evento, ahora en el Congreso tenemos un reconocimiento y bueno, vamos a también deleitar la canción andina, pues que es lo que venimos a hacer, ¿no? Qué bueno, ese reconocimiento te lo mereces, Aifa.
Porque tú en realidad pues interpretas y desde muy niña el arpa, y tú en la otra entrevista que tuvimos nos contaste de muy niña. Sí, no, la música yo vengo practicando pues desde muy niña, desde que tengo uso de razón, creo, ¿no? Antes empecé cantando. Y como en casa mi papá tocaba el arpa, tenía los tíos que también eran músicos, mi mamá cantaba, entonces de algún otro modo también yo me incliné por ese lado del instrumento, ¿no? Y justo ahora se da este reconocimiento a mi persona por laborar prácticamente la música y por difundir lo que es la música tradicional de Tierra Adentro, que muchas veces ahora estos años pues se va perdiendo, ¿no? Dime, Aifa, en los sitios que tú viajas, ¿qué tema te pide más? Siempre, o sea, hay canciones que te van a pedir por cada zona, ¿no? Por ejemplo, si estoy en Huamanga mismo te van a pedir, por favor, cántate un Adiós por Ayacucho, Flor de Retama. Si me voy al lado de Puquio te dirá, pues cántame por favor, Sirena. Yo creo que cada zona tiene un dejo, ¿no? O sea, el lado más fuerte, se puede decir. Claro, claro. A todo esto, ¿qué dicen los amigos de Facebook que te van a ver? Bueno, a todos mis amigos del Facebook pues les pido que me sigan en las páginas sociales. Estamos ahí en el Facebook como Aifa de la Cruz, o si no como Aifa de la Cruz Nieto. Les estamos compartiendo videos, algunas transmisiones en vivo, y ya vamos a empezar, ya muy pronto voy a empezar con las transmisiones en vivo, que es lo que nos están pidiendo bastante, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo te ves de acá de 5 o 6 años, Aifa? Tengo proyectos musicales, espero poder realizarlos. Y de hecho sigo y quiero seguir trabajando con lo que viene a ser la música, ¿no? Dime, Aifa, queremos número para contrato, pues para que te llamen. Genial. Mire, el número de contratos es al 999 50 18 72 para todos los amigos que les gusta pues nuestra música, nuestra producción. Y o si no, también las redes sociales, que siempre estamos ahí al pendiente de todo, ¿no? ¿Pero algún número para maltrato habrá por ahí? No sé. Todavía no, aún no. Todavía. O sea, ese número más. Dime, Aifa, ¿tienes representante o contigo hacen los contratos? No sé. Sí, tengo mi representante, entonces él va a estar muy al pendiente de las llamadas, ¿no? Siempre. Ok. Dime, música viene de familia, porque veo. Sí, creo que viene de los abuelos, ¿no? El papá de mi papá era músico, entonces ellos también son músicos, sus hermanos son músicos, entonces hubo un punto donde que prácticamente ya toda la casa era músico, ¿no? Entonces de algún otro modo, para no quedarse atrás, era, ¿cómo me acoplo? ¿Qué haciendo me acoplo? No, lo que pasa es que Ayacucho es una de artistas, pues todo Ayacucho son músicos, cantantes, y me han dicho que en cada casa de un ayacuchano hay un arpa, un violín, algo de eso, pero siempre hay eso, algo de eso. Sí, yo creo que un ayacuchano es artista en todo el sentido de la palabra, ¿no? Puede ser músico, puede ser pintor, o ahora las famosas piedras de Huamanga, que son escultores muy famosos. Entonces, de ahí viene, creo, ¿no? De ahí viene la raíz. Dime, Aifa, ¿cómo es Aifa un domingo en casa? Un domingo en casa, bueno, antes los domingos en casa, cuando todavía no salíamos a los eventos o no teníamos no habíamos grabado los discos aún. Un domingo era pues compartir en familia, sacar los instrumentos, vemos qué hacemos, saber cómo has mejorado, si sigues en lo mismo. Más que nada era como una revisión de tarea del papá, ¿no? Porque no toda la semana, pues como uno estaba en la escuela, el colegio, entonces el domingo era el momento preciso para encontrarnos todos y ensayar, ¿no? Ensayar. Y había momentos, por ejemplo, que había concursos de buscando nuevos valores, ¿no? Eso era nuestro hobby prácticamente, ¿no? Entonces veíamos que había un lugar donde que decían, bueno, el concurso de canto, entonces ya, genial, nos preparamos para eso, entonces era los tíos ahí, el resto ahí, entonces prácticamente era un ensayo, domingo era de ensayo. Sí, imagino. Y dime, ¿te acordás de algún concurso que has ganado en el colegio? No sé, ¿qué parte ganaste de un concurso de muy niña? Sí, yo recuerdo que un concurso que gané el segundo puesto, no gané de hecho el primero. Era un concurso de Vilcas Raimi, era de la provincia de Vilcas, que festejaban justamente esa actividad Vilcas Raimi, y una noche antes a realizar el día central, pues pasan un anuncio, ¿no? Se va a desarrollar el día de hoy un concurso de nuevos valores.
Entonces mi papá me dice, ¿por qué no participas? Y yo, ya, está bien, participamos, ya. ¿Qué cantamos? Ya, compusimos una canción, todo, y pues me puse a cantar. Tenía, yo recuerdo, 8 años, 7 años, ¿no? En ese entonces canté una canción, todo, y luego salió una señora tocando guitarra y cantando, pues, ¿no? Y prácticamente nos dejó al segundo lugar a nosotros, ¿no? Y esa fecha dije, pues no, yo solamente no quiero ser cantante, yo también quiero ejecutar porque hay ganas más. Claro, claro. Dime, ¿y te acordás de la canción que cantaste, sabes? Eh, no me acuerdo mucho ya de esa canción, no, sí, porque estábamos hablando hace un buen tiempo atrás, Los ¿no? 8 años, ¿no? Sí, Ni 8 tanto, años. ya, Creo pues. que, a ver, Ojeña Huicha de mi vida, por ahí, ¿no? Esa canción es linda. Sí, es. Cántate un pedacito, a ver si... A ver, a ver. Es hermosa como una rosa, todo un tesoro de mi existencia. Es hermosa como una rosa, todo un tesoro de mi existencia. Qué linda canción, Aifa. Sí, bueno, ese tema es muy emblemático, ¿no? Yo le escuché todavía cantar a mi mamá. O sea, sí, fueron sus primeras canciones que me enseñaron a mí, ¿no? Yo estaba viendo, Aifa, tus canciones, tus videos, pues, que interpreta el arpa y la verdad para mí me gusta cómo interpreta y lo cantas, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, para mí un ensayo o poder cantar una canción es traerme muchos recuerdos de mi familia que prácticamente me han enseñado este bonito arte, ¿no? Entonces, cantar una canción es decir, uy, no, que recuerdo que esa canción lo cantaba con mi mamá y lo cantaba de este modo, ¿no? Entonces, prácticamente a través de la canción vivo esos momentos yo, ¿no? Claro, claro. Y pues bueno, les voy a presentar al causante toda la travesía musical que prácticamente mi papá, aparte de ello, ha sido mi maestro y ahora pues es mi colega musical, ¿no? O sea, siempre vamos a cualquier lugar, es mi acompañante, mi ayudante y ahora pues me vino a acompañar con el violín. Les quiero presentar y vamos a deleitar una canción. A ver, qué bueno. A ver, señor Juan de la Cruz. A ver, señor Juan. Siéntese acá. Señor Juan de la Cruz, ¿cómo está? Mire, usted es el causante que Aifa, pues, llega a estos extremos de cantar, pues, la música, pues, como solo sabe hacer ella, ¿no? Sí, gracias. Bueno, hermanos peruanos, ayacuchanos, ante todo mis cordiales saludos, muy buenos días. Claro que sí, me siento orgulloso, alegre, que mis hijas cuando era niña eran mis ingridas, las dos tocan arpa y violín, pero ahora es mi orgullo mío, de mi casa, de la familia, de mi pueblo, por qué no decir nuestro Perú. Claro que sí, señor Juan. Entonces me siento orgulloso. Son 3 hermanitos que tocan, los tres. Hay otra mujercita que toca violín, el otro guitarra, ella arpa. Entonces una dupla salimos, como dice. Pero, como digo, en la ayacuchana son cuna de artistas, señor Juan. Así que todo persona ayacuchana canta o toca guitarra. Sí, un ayacuchano si no es artista no es ayacuchano. ¡Qué bueno! No, eso es cierto. No, esa es pura verdad. Pero yo me siento, como vuelvo a decir, muy alegre y contento. Mis hijos me obedecen en cuanto a formación académica, en cuanto de ser artista y deportista, porque mientras que estoy en vida, tengo que motivar y comunicación rutinariamente. ¡Qué bueno, señor Juan! Señor Juan, pues aquí estamos con Aifa de la Cruz y que él se nos interprete unas cuantas temitas, pues. Una timita vamos a poner nuestra lengua mater de Ayacucho, es nuestro quechua. Huk música chate churay kamusajko, paisano chikpaj. ¡Qué bueno! A ver, a ver. Bueno, amigos, esta canción le dedico a ustedes con mucho cariño. Es una de las primeras canciones que cantamos, como vuelvo a repetir, en mi familia. Y bueno, espero que les vaya muy bien. Quiero mandarles un saludo a cada uno de ustedes quienes lo van a ver este video.
y espero que les guste la música yacuchana. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, pues Aifa, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero ya muy pronto esta otra entrevista, pues en un escenario, pues, ¿sí? Tu de pie para Creagen, Aifa. Bueno, a todos mis amigos de producción Creagen, ha sido un gusto compartir con ustedes mis experiencias musicales y mis comienzos musicales, ¿no? Espero que se sumen más al canal de YouTube, al canal de Facebook,